Buenas noches, entonces, antes de arrancar, vamos a encomendar el tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad una vez más de volvernos a reunir. Queremos pedirte tu dirección y guía para ir entendiendo tu palabra poco a poco. Hay unas partes bastante claras, otras que nos cuestan un poco. Tenemos que acudir a la sabiduría y dirección que tú has hecho sobre otros hermanos que han estudiado la palabra y te damos gracias por toda esa generación de personas que por años ha estudiado tu palabra, porque nos han dejado un legado de bendición a los cristianos de este presente siglo XXI. Encomendamos en tus manos a nuestros hermanos y hermanas que están pasando por problemas de salud. Algunos tienen problemas crónicos, otros problemas que se presentaron de pronto y están ocasionando muchas molestias. Los queremos encomendar en tus manos, pedirte que tú les des consuelo, que les des alivio y que obres para proveerles de nuevo, restaurarles su salud. Y te lo pedimos sometiéndonos a tu voluntad, que tú cumplas tu propósito en cada una de las personas. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén. Empezamos el capítulo 4 de Primera de Pedro y Dios mediante estaremos navegando de los versículos 1 al 11. El doctor J. Vernon McGee andaba en el autobús bíblico, ¿verdad? Entonces, como yo dije, navegando, solo que andemos en lancha, ¿verdad? O en yate, como sea. El, este capítulo 4, ahorita en esta primera parte, por supuesto, está conectado a lo que ya hemos visto. Y el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Agrega, porque el que ha padecido en la carne, o se puede decir también sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Así como Cristo sufrió, lo que nos dice Pedro es, estén ustedes también dispuestos a sufrir en en su vida cristiana. Hemos dicho múltiples veces que el contexto de la epístola de Pedro es un contexto en donde los cristianos estaban padeciendo en ocasiones persecución. Y a veces, y dependiendo de la ciudad en que uno viviera, pues podía vivirse hasta situaciones de peligro en la vida, ¿verdad? En el capítulo 2 de la misma epístola, Pedro dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Obviamente nos dejó ejemplo y si seguimos sus huellas, eso lo que quiere decir que también precisamente podríamos experimentar sufrimiento, ¿verdad? Y situaciones de peligro. Nosotros, gracias a Dios en este país, a los que estamos en términos generales aquí en este estudio, pues no hemos vivido situaciones, llamémosle, sumamente difíciles o críticas. Hace muchos años conocí a un hermano del Salvador. Aquel era un poco introvertido y de pronto a veces tenía unas reacciones un poco fuertes. Y como estuvimos en un tiempo de entrenamiento, él un día abrió su corazón, ¿verdad? Él nos decía, él reconocía que era así a veces un poquito explosivo, ¿verdad? Pero nos decía lo siguiente, eso fue en El Salvador. Dice que él, con no sé, dos hermanos o tres, eh, no tenían papá, no nos contó por qué, pero ellos se criaron con la mamá y vivían en un pueblo. Entonces, sí eran los de los pocos cristianos evangélicos que habían en ese pueblo, sino tal vez solo ellos. Y dice que ellos vivieron la experiencia de que el líder religioso de la religión mayoritaria organizaba visitas alrededor de la casa de ellos y como era casa de lámina, les tiraban piedras, ¿verdad? Y entonces ellos como niñitos con su mamá ahí en la casa asustados y los vecinos del pueblo tirándoles piedras por ser
por ser evangélicos, ¿verdad? Y sí hay historias aquí en Guatemala del inicio de cuando viene el evangelio, donde hubo unos actitudes algo fuertes, ¿no? Así que, Entonces, como digo, mételo más para más allá. adelante les voy a compartir algo de lo que es a veces encontrar ese tipo de rechazo, ¿verdad? Pero no ha sido algo serio. Dice, porque el que ha padecido en la carne, o sea, sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Se espera que el que cree en Cristo deja o deje la vida de pecado, pues ha roto con el pecado. Ojo, un creyente ya no es esclavo del pecado, porque Cristo cuando murió en la cruz pagó el precio para redimirnos. Hay una palabra que aparecía en aquella famosa Biblia de Scofield, donde se habla de la redención y la palabra era exagorazo, ex que quiere decir sacar, ¿verdad? Y con la palabra agorazo decía, equivalía a cuando una persona iba al mercado de esclavos y pagaba el precio, compraba a un esclavo y lo sacaba de esa situación de esclavitud. Entonces, en Cristo Jesús ya no somos esclavos del pecado, pero tome nota, aunque todavía un creyente no puede vivir una vida perfecta, ¿por qué? Porque el viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, ese viejo hombre ha sido crucificado, sin embargo, aún ejerce influencia, pero no dominio absoluto. Entonces tenemos que reconocer esa realidad, ¿verdad? Hemos creído en Cristo, hemos sido comprados por el precio de su sangre, Él nos ha dado libertad, ya no somos más esclavos del pecado, pero todavía tiene influencia y nos va a querer andar metiendo zancadilla en nuestro caminar en la vida cristiana. Versículo 2: para vivir el tiempo que le queda en la carne al creyente. ¿Y cómo se va a vivir? No en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. La primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué quiere decir esto de para vivir el tiempo que le queda en la carne? ¿Verdad? Bueno, quiere decir que no vamos a vivir en pasiones. La palabra que origina esta palabra es epitumía, que también la traducen a veces concupiscencias, una palabra rara que ya no se usa mucho. Tal vez entendemos mejor esta. Lujuria. La lujuria, según el diccionario de la lengua española, es deseo excesivo del placer sexual o exceso o demasía en algunas otras cosas. O sea, la lujuria, según esta definición, no solo va a tener en lo sexual, sino cuando cualquier otra cosa que usted haga, practique o algo y lo hace excesivamente puede caer dentro de esa categoría de pasiones o de lujuria. Y lo que nos está diciendo Pedro ahorita es, ok, ya son creyentes, tienen el ejemplo de Cristo, así como él sufrió, ustedes potencialmente pueden sufrir, pero nos va a decir algo, dice, dejen de hacer, o sea, ya no vivan como antes. Versículo 3: porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías. Puse ahí un asterisco, porque pues algunos de ustedes, bueno, algunos quizás tuvieron algunas experiencias como estas, ¿verdad? Pero aquí todo este tipo de actividades pecaminosas en lo que era la cultura griega con su sistema de idolatría y templos. Esto se prestaba mucho. Por ejemplo, en algunos lugares de allá del oriente se practicaba la prostitución religiosa, donde llegaban los fulanos al templo y daban plata para estar con las prostitutas y parte de ese dinero era para el templo pagano, ¿verdad? Pero también tenían la costumbre ahí donde habla de orgías y borracheras. Hacían reuniones para empezar a tomar alcohol, vino, y luego en la locura de estar
embriagados, iban por todo el montón de actividades de tipo sexual. Y entonces está diciendo Pedro, ya, el tiempo pasado que ustedes hicieron es suficiente. Hasta ahí no más. Les voy a poner el mismo versículo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios, o sea, a los gentiles que dice la otra versión, y las describe: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable de adoración a ídolos, ¿verdad? Ahora, en Cristo debe haber un antes y un después. Por cierto, en algunas áreas de la vida, cuando creemos en Cristo, hay cambios radicales y hay otras áreas donde los cambios van siendo progresivos. Para poner un ejemplo, si usted era un asesino, ¿verdad? Y mataba a una persona semanalmente, pues no es tolerable que para que sea progresivo, ahora ya solo mate a uno cada 15 días. O sea, ese tipo de cosas tienen que parar radicalmente. Pero van a haber otras áreas de la vida, como por ejemplo reacciones abruptas, la mentira, la falta de gentileza, cuando uno es áspero, esas cosas van progresando y el Señor va trabajando o las va puliendo. Entonces, el cambio en Cristo, hay unas áreas que son así bien radical y otras en lo que es es un proceso. Ahora, ¿alguno de ustedes me podría decir? Bueno, pero mira esa lista que acabas de leer ahí. Yo no hice ese tipo de cosas. Va, pues qué bueno, ¿verdad? Pero seguramente cometió otro tipo de pecados. ¿Me explico? Si usted no anduvo en borracheras, orgías, idolatrías y todo, pero mentía, pelaba a los demás hermanos, ¿verdad? Falto de amor, cualquier otra cosa que usted quiera, desordenado con sus finanzas, endeudándose, eso también son actitudes de pecado. Entonces, cualquier cosa que hayamos hecho en nuestra vida anterior debemos de cambiarla. Les sabré decir, aquí no nos vamos a poner a que confiesen cómo eran antes, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de un amigo que ya partió con el Señor. Aquel era hijo de pastor y un día dio su testimonio de conversión. Fue adolescente, ¿verdad? Le entregó su vida a Cristo. Pero en su testimonio él no contó que hubiera vivido mal, porque venía de un hogar creyente, portado relativamente bien, pero necesitado de la gracia de Dios. Así que en su testimonio no contó que fuera bolo, que fumó, que anduvo con mujeres ni nada, porque no tuvo esa experiencia. Y por cierto, gracias a Dios que él no tuvo que pasar por el lodo, me explico. Y iba. Ahora, ¿era pecador? Por supuesto que era pecador, ¿verdad? Pero no tuvo la experiencia de estos pecados que estamos viendo acá. Les voy a enseñar la portada de un libro, por si se le antoja comprarlo. Yo lo acabo de comprar y lo tengo ahí en mi lista para leer, pero ahorita que estuvimos viendo o que hablamos un poco de MacArthur, ¿verdad? Este libro lo escribe por los años 90 John MacArthur, que se llama El Evangelio según Jesucristo, y causó cierto revuelo en el medio evangélico, porque MacArthur ah, habló de un tema que podemos decir lo que era la gracia barata, que acá aparece en el texto que yo les pongo como creencia fácil, porque hubo una época ya, 80, 90, donde el énfasis era en el amor de Dios. Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida, entrégale tu vida, cree en Él, como ustedes quieran decirlo, y muchos daban ese paso de fe, pero no había cambio en su vida, como el que estamos viendo aquí que pide Pedro. Y entonces había mucha gente que ahora decía que era creyente sin estar experimentando cambios en su vida. Entonces MacArthur con este libro dijo, si alguien genuinamente le entrega su vida a Cristo, si nace de nuevo, debe de haber cambio, dijo. Algunos lo malinterpretaron con que estaba
enseñando que había que hacer buenas obras para ser salvo, lo cual no es lo que él estaba enseñando. Él solo dijo, si alguien cree en Cristo, necesariamente tiene que haber un cambio. Por eso él habla ahí de lo que se llama el, una entrega al final del párrafo. Dice, debe de haber, aquí dice, no hay vida eterna sin la entrega al señorío de Cristo. Si Jesús no es mi Señor, porque se hacía el énfasis sobre el Salvador, pero él decía, sí es mi Salvador, pero tiene que ser mi Señor y como mi Señor, tiene que haber un resultado de cambio en mi vida. Esto es lo que nos está diciendo Pedro aquí a nosotros. Versículos 4 y 5. A estos que no creen en Cristo, les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por eso los ultrajan. Esa palabra ultrajan es, ahorita se me fue la palabra, pero ahorita la tengo escrita. Ahora les voy a decir de dónde viene esta palabra ultrajan. Estos no creyentes les va a tocar dar cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Esos que a veces nos blasfeman, esa es la palabra donde se deriva ultrajan, donde hablan iniquidades y cosas feas y malas de nosotros, Dios los va a juzgar. Aquí les tengo, obviamente esto es muy propio de mi experiencia, que yo les decía, no hemos vivido que nos apedreen o que nos quieran quemar en una hoguera, pero usted hará el análisis de su experiencia. Aquí puse tres cosas que solo así no se entienden. En mi barrio, cuando Rodolfo cree en Cristo y yo también, éramos los únicos creyentes de todo el barrio. Y éramos adolescentes y teníamos amigos del barrio que habíamos crecido juntos, ¿verdad? Y entonces un día se me acerca uno de los del barrio y me empezó a hablar y me dijo donde está el primer punto, ¿ah? Es que fíjate que ustedes han cambiado y te voy a decir la verdad que aquí los muchachos creen que ustedes son homosexuales porque no quieren ir al prostíbulo que está aquí en el barrio, ¿verdad? Entonces, alguna vez yo les contesto, ¿cómo creen que uno se siente de adolescente que te digan una cosa así? Entonces era una manera de ultraje, ¿verdad? Más adelante, en la universidad, habían reuniones de fin de año, de ir a un restaurante y todo, y yo como creyente adrede iba con mis compañeros para poder estar ahí y dar testimonio. Pero una vez una de las compañeras me dice, caes mal, me dijo porque vos no haces lo mismo que nosotros. ¿Y cómo así? Le digo, sí, porque nos reunimos y empezamos a tomar y nos ponemos ya mareados y cuando hay alguien que no toma y que está completamente lúcido, cae mal porque uno haciendo clavos y ese se da cuenta de todo, ¿verdad? Entonces ahí había una molestia porque uno de creyente no hacía lo que ellos hacían. Y el último, ya casado. Me reunía con unos de mis colegas a estudiar un área profesional cada 15 días y yo era el más joven de todos, éramos como unos 7, 8. Y ahí dice, ¿por qué no tenés novia? Porque empezaron a hablar de sus amantes, ¿verdad? Y a lucirse ahí, éramos hombres, ¿verdad? Y a lucirse ahí de que tenían amante y todo. Y a mí me preguntaban que si yo tenía amante, ¿verdad? Y les dije que no. Entonces era motivo de burla cada 15 días. Tenía que estarme molestando porque solo tenía a mi esposa, ¿verdad? Entonces, claro, nunca me apedrearon, pero pues les cuento que son cosas que se viven con gente que lo fastidia a uno por ser creyente. Cierro. Uno de los que más me molestaba era divorciado, iba ya por su tercer matrimonio, era del interior y nos había contado que reciente había embarazado a su asistente dental de 15 años. Pero como él se iba a hacer cargo de los gastos, los papás de la patoja estaban bien contentas con él y así lo decía con orgullo, ¿verdad? Ese era el que más me molestaba. Y entonces un día en un coffee break me dice, me pusieron de apodo Patojote, ¿ah? Que era el más joven. Miras, Patojote, ¿sabes qué vamos a hacer?
te vamos a llevar un día, te vamos a tomar el pelo, te vamos a llevar y te vamos a encerrar con una mujer en un cuarto, me dijo. Y los que son como vos, una vez prueban el pecado, ya no lo dejan. Y se reía, ¿verdad? Y entonces, ahí estamos. Yo le dije, mira, le dije, yo, tengo una esposa. Mis finanzas me alcanzan para mi esposa y para mí. Vivo tranquilo, le dije, yo, ¿para qué quiero otra mujer? Y se lo dije sin calor. Y fíjense que el rostro de este fulano era un gordo así, es que siempre se veían riendo, ¿verdad? Rum. Se puso serio y me miró y me dijo, Patojote, me dijo, así quédate. Yo no tengo paz, me dijo. Y nunca más me volvió a molestar, ¿verdad? No sé qué fibra toqué. Pues solo le dije, yo vivo en paz con mi esposa y no tengo que esconderme. Y él, algo pasó y ya no me molestó. Bueno, solo son anécdotas de momentos que se han vivido. Bueno, estos que ultrajan a los cristianos, tanto los oyentes de Pedro como los de toda la historia, dice Pedro, van a dar cuenta al que juzga. Aquí hay un pasaje de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia hubieron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo con sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, esto es futuro, ¿verdad? Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estos incrédulos que no han querido reconocer a Cristo como su Señor y Salvador y que se han burlado los cristianos a través de los tiempos y han seguido en su necedad, va a llegar un día que van a entregar cuentas, como lo dice Pedro, ¿verdad? Van a ser, van a ser juzgados y su destino eterno lamentablemente es horrible. Versículo 6. Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio, aún a los muertos. Aquí está el tema que les dije un poco difícil, ¿eh? Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos, para que sean juzgados en la carne como los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Cuando estaba leyendo el pasaje este y leo este versículo, dije, ay no, otro más de esos difíciles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso que fue anunciado el Evangelio aún a los muertos? El escritor, o aquí les tengo una nota, un versículo más de pánico. ¿Ah? ¿Qué quiere decir, verdad? Ok. Kistemaker, que es un comentador bíblico, presenta varias interpretaciones. Yo se las comparto acá. Una dice que eso de que fue anunciado el Evangelio de los muertos, que se refiere al descenso de Cristo al infierno para predicar el Evangelio a todos los muertos que nunca hubiesen oído antes del Evangelio o que lo hubiesen o que hubiese rechazado las buenas nuevas mientras vivían. Es una interpretación que se ha manejado, pero el punto es como está en rojo, pero esto no lo enseña la Biblia. No vamos a encontrar ningún pasaje que hable que esto, que Cristo fue a predicar a los muertos en el infierno. Entonces la descartamos. La segunda, que estos muertos que menciona este versículo 6 son los muertos, son los creyentes de la época del Antiguo Testamento, los cuales, por no vivir en los tiempos del Nuevo Testamento, o sea, cuando vino Jesús, tenían que esperar que Cristo les proclamase el Evangelio. Tampoco tiene fundamento bíblico, entonces no se refiere a esos muertos. O sea, cuando dice que se predicó el Evangelio a los muertos, él dice, se refiere a los muertos espiritualmente. Con él tuvieron acuerdo Agustín y Lutero, pero el mismo autor, Kistemaker,
sostiene que la redacción del texto no apoya esta interpretación. Aquí no les puse más porque entra en detalles técnicos. Por ejemplo, cómo está conjugado el verbo de que se anuncia el evangelio con la otra parte de la oración y en un análisis gramatical no hace sentido esta interpretación. Entonces, la descartamos. Los muertos son los cristianos que oyeron el evangelio durante su vida y creyeron en él, pero luego murieron. Se refiere a personas que han muerto físicamente. Entonces, en pocas palabras, esta interpretación dice, cuando dice que el evangelio fue anunciado a los muertos, dice, son creyentes que creyeron, pues valga la redundancia, y murieron para el momento que está escribiendo Pedro. Entonces se refiere a ese tipo de muertos, los que creyeron en Cristo y para ese momento ya habían fallecido. Entonces, al parecer, esta es una de las interpretaciones más balanceadas. Afortunadamente, la mayoría del texto bíblico no tiene tanta controversia, pero aquí nos ha tocado encontrarnos dos en estos dos capítulos. Versículo 7. El fin de todas las cosas se ha acercado. Sean pues prudentes y sobrios en oración. ¿A qué se refiere con el fin de todas las cosas? Algunos dicen, bueno, tal vez ya se iba a terminar la persecución ahí en la época de Pedro. No, no, no se refiere a eso. A lo que apuntan los comentaristas es que se refiere que el fin de todas las cosas se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Entonces lo que se explica es que el fin se ha acercado, quiere decir que hay que mantener la expectativa del retorno del Señor. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a retornar. Y esa expectativa nos ayuda a mantener enfocada nuestra mirada en Él. Recuérdense que aquí en Pedro, desde el inicio nos dice que tenemos una herencia reservada en los cielos, ¿verdad? Que es segura. Y el tener la expectativa que Cristo viene nos ayuda también para vivir una vida diferente, como la que está diciendo Pedro acá. ¿Se recuerdan del ejemplo cuando dice que el señor se ha ido lejos, el propietario, y que entonces los subalternos empezaron a abusar de los demás trabajadores? Cuando vino el dueño, la cosa cambió. O sea, habían perdido la expectativa del retorno. Y aquí lo que nos está hablando, el retorno de Jesús está, en cualquier momento puede suceder. Pedro, que creía que iba a ser en sus días, Pablo también tenía la expectativa de que ya iba a regresar el Señor, pero aquí seguimos esperando, pero que es una realidad, es una realidad. Dice que entonces, tomando en cuenta que sabemos que el Señor viene, sean pues prudentes y sobrios en la oración, sobrios. Con la convicción del retorno del Señor, la conducta del creyente debe ser diferente y dependiente de la oración. Con esto entonces Pedro instruye respecto a lo que sí hay que hacer. Ahora quiero que vean en esta sección del 1 al 11. Al inicio nos está diciendo Pedro, bueno, baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo eso que agrada a la carne y agrada a los que no creen en Dios. Y ahora nos está diciendo, ahora como creyentes, con la esperanza y expectativa de que Cristo regresa, entonces lo que les quiero pedir es que dejaron de hacer y ahora quiero que sí hagan, ¿verdad? Y entonces, esto que nos va a decir que hagamos es para evidenciar el cambio de vida. Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Amarse intensamente, dice, ¿verdad? Quiere decir amarnos de a de veras, no del diente al labio. Es un amor real que parte de la decisión de amar a pesar de. Por ejemplo, ah, decía en mi familia un dicho que los verdaderos amigos se conocen en la cárcel y en el hospital. ¿Por qué lo decían así? Porque solamente una persona que de verdad quiere expresar su amor por alguien va a visitar a otro a la cárcel o lo va a visitar a uno al hospital, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de ejemplificar aquí es
que este amor del que habla Pedro no es un amor superficial, sino es un amor de decisión como el amor de Dios. Este es el amor que nos pide que nos tengamos unos a otros. Cuando dice que este amor cubre multitud de pecados, habla de la disposición a perdonar. Cuando yo amo genuinamente, cualquiera de ustedes me puede ofender, pero por ese amor tengo la disposición de perdonar. No me voy a quedar con rencores ni resentimientos porque el genuino amor echa fuera cualquier tipo de actitudes negativas. Ese es el tipo de amor que Pedro nos dice que debemos de expresar como evidencia de cambio de vida. También nos dice que seamos hospedadores. Bueno, hay dos contextos. El contexto de aquel tiempo, se viajaba mucho en caballo o a pie y habían posadas, ¿verdad? Hostales donde uno se quedaba, pero a veces eran lugares no muy limpios y tampoco muy seguros. Entonces, allá en aquella época se acostumbraba hospedarse con otros creyentes. Y dice, pero sin murmuraciones, sin quejarse, ¿verdad? Balanceado. Ahora, para nosotros, eso casi no se usa. No sé cuántos aquí han tenido la experiencia que de pronto nos dicen, viene un misionero de viaje, hay alguien que pueda recibirlo en su casa, ¿verdad? Lo veo ahora cada vez menos, pero hace algunos años era más frecuente. Aquí en mi casa quedaron patojos que venían a viajes misioneros, ¿verdad? Venían de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de tener al misionero que está en Macedonia, que queda a la par de Albania, ¿verdad? Handal estuvo aquí con su esposa, lo recibimos. Bueno, creo que es algo que cuando se da la oportunidad debemos de tener disponibilidad de abrir nuestros hogares para recibir a hermanos en la fe que pues pasan por unos días nada más, no es que se vengan a vivir tampoco, ¿verdad? Y si lo van a hacer sin quejarse. Pero yo buscaría una aplicación más y es la posibilidad de que aunque no nos vamos a ir a hospedar, podamos visitarnos. En realidad, conforme se vuelve urbana una comunidad, nos volvemos algo aislados. Cada quien en su casa, solo nos vemos en la iglesia o nos juntamos en un lugar externo, pero ya casi no se abren los hogares. Entonces yo creo que esa es una costumbre que podíamos ir rescatando del pasado. Versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es mi responsabilidad poner mi don o dones al servicio de los hermanos. Esto me hace ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. En pocas palabras, si usted tiene un don y no lo está ejerciendo en la comunidad cristiana, usted no está siendo un buen administrador, porque los dones nos los ha dado el Señor para que los usemos en el cuerpo de Cristo. El don que le haya dado el Señor, y puse dones, ¿verdad? Que a veces eso sucede. Entonces, si usted de los que estamos acá me dice alguno, es que yo no sé qué don tengo, bueno, pues la mejor manera de saber qué don tiene uno es a través de la interacción. El Espíritu Santo va trabajando y lo va guiando a uno para saber qué es el don que me ha dado, ¿verdad? Terminamos. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. En síntesis, si usted habla, lo que usted hable debe estar fundamentado en la palabra. Ahora, y cuando digo palabra, me refiero a las palabras de Dios, lo que está en la Biblia. Pero de nuevo, si no leo la Biblia, ¿cómo voy a hablar las palabras de Dios si no las conozco, verdad? Y el otro punto que dice ahí, y si sirves, pues no lo vas a hacer en tus propias fuerzas, sino en dependencia del poder, de la guía y fortaleza que viene de Jesucristo. Entonces Pedro nos está diciendo aquí que nos amemos intensamente, que seamos hospedadores, que utilicemos el don que nos ha dado para beneficio de la comunidad cristiana y que cuando nos comunicamos, nuestras palabras deben transmitir
los pensamientos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y si vamos a servir precisamente siendo guiados por el Señor Jesucristo. Y entonces, el fin último de todo esto es exaltar a Dios, a quien pertenece la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que cerramos con el contraste. Hay cosas que hay que dejar de hacer la vida pasada y que en esta nueva vida ahora tenemos que hacer. Así que lo que nos queda es manos a la obra, dejando la vieja vida e incorporando las conductas y prácticas de la nueva vida. Como siempre, buen descanso y llegamos hasta aquí por hoy.